Hola, buenos días, Hugo, Adán. Buenos días, profesor. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo está? ¿Cómo te va con tu último ejercicio, Adán? Sí, más o menos ahí la llevo. Ajá. Pues no sé si todavía lo puedo entregar o ya no. No, la línea, ahí está, ¿verdad? Estamos con este sistema plano que corresponde a la linealización de un sistema no lineal. Vamos a ver. Estoy haciendo una recarga de marcador. Esto corresponde a la linealización del sistema no lineal. Pues x punto y punto. Pues aquí le ponemos f de x con mayúscula, ¿verdad? Y g de x, y. Entonces este sistema como que corresponde, es más bien la derivada, esto es f de x, la derivada en el cero de f de este que está aquí, y esto es igual a la matriz a menos b ya. Esta es esta matriz. Entonces aquí tenemos que pasando a coordenadas polares, suponemos que se transforma en este sistema. En este sistema en coordenadas polares, donde aquí tenemos el orden de términos al cuadrado y el orden de términos a la primera potencia, ¿verdad? Entonces en coordenadas polares pues se ve así. Si lo dibujamos así, en coordenadas polares, y para un ángulo θ 0, que sería este ángulo θ 0 y un radio R0, ¿sí? R0, pues esta sería sigma igual al rayo θ 0. Ajá. Y aquí tenemos pues un punto de equilibrio que es el origen. Y suponemos que es un foco, ¿verdad? Y cuando tenemos un foco, siempre vamos a tener en la forma polar, pues A por R y B, que corresponde, acuérdense que en ordinarias uno se vio que cuando tienen un sistema lineal asociado de esta forma, así, cuando la matriz es A menos B, ya, X, Y, su forma polar corresponde a R punto igual a por R, y B punto es igual, θ punto es igual a B. Θ punto es igual a B. Sí. Esta es la forma de la parte lineal, pero aquí nosotros no es no lineal, sino que va a estar perturbado por términos no lineales, ¿verdad? Como es este caso.
Va a estar perturbado por términos no lineales. Entonces, para sistemas de este tipo vamos a definir el mapeo de Poincaré, ¿verdad? Para el foco, para estudiar la multiplicidad del foco, ¿verdad? De eso se trata en esta parte, ¿no? Si, ¿qué multiplicidad tiene ese foco? Ajá. Entonces, para estudiar la multiplicidad de ese foco, tenemos CAR, R de T, R0, teta 0, es una condición inicial, ¿verdad? Y teta de T, R0, teta 0, o sea que para un radio R0 y teta 0, esto corresponde, esta distancia al origen, pues es R. Esta es la posición en R de T, R0 y teta 0, ¿no? Ajá. Y corresponde un ángulo, ajá, corresponde un ángulo como teta, R, teta de T, R0, teta 0. ¿Sí? Entonces aquí sería el ángulo que le corresponde es en T, R0, teta 0, digamos para una posición inicial. Tienes un ángulo y un radio, en este caso como que la tendencia es como que va creciendo, pero puede ir decreciendo. Entonces, la solución, bueno, si ustedes evalúan en T igual a 0, ¿verdad? Y aquí T igual a 0, pues vemos que se cumplen estas condiciones iniciales, ¿no? Las que tenemos aquí. Bajar la cámara Ah, sí. Ver ahí. ¿Así? un poquito a la izquierda. La izquierda. Okay. Así. Gracias. Sí. Ya, profesor, ¿Ya? de mi Bueno, pues entonces ahora tenemos aquí tenemos R0, R de 0, R0, teta 0. Ajá. Aquí se cumplen estas condiciones iniciales, ¿verdad? Aquí. Ahí suba la cámara, profesor, no se ve arriba. Se Sí. ve de la mitad para abajo. Ándele. Ahí está. Ahí. Entonces, para R es suficientemente pequeño. Ujú. Entonces, el sistema, sí, tenemos el sistema. Entonces, para R, pues suficientemente pequeño y B es positiva. Ajá. Entonces, teta de T es creciente. Ajá. Quiere decir que nosotros aquí el ángulo, si tenemos un ángulo inicial, teta 0,
y un punto R0 donde iniciamos. Entonces, el ángulo crece, pues que giramos en el sentido levógiro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si la A es positiva? Pues entonces crecemos de esta manera, ¿no? Así. Crecemos de esta manera. Vamos en esta dirección. Ajá. Ok, y entonces aquí vamos a, como es una función creciente del tiempo, el θ de t es creciente, entonces, y distinta de cero, porque suponemos que la b es distinta de cero, entonces existe una inversa, ¿no? Por el teorema de la función inversa, que también es estrictamente creciente. Es decir, podemos entonces despejar en una vecindad de θ0, podemos despejar el ángulo en términos del tiempo, ¿no? Para un θ0 fijo y un R0 fijo, ¿no? Y entonces se define esta función P de R0, P de R0 como R, de T, el tiempo inverso, R0 θ0. Se puede, no sé si lo conciben bien, cómo se puede definir esa función. Ajá. Entonces, para R0 positivo suficientemente pequeño, P de R0 es una función analítica, ¿verdad? De R0. Y que le llamamos el mapeo de Poincaré de 2, ¿verdad? ¿Quién es 2? Pues 2 es esta ecuación, ¿no? Puede bajar un poquito la cámara, profe. Poquito. ¿Así? Gracias. Sí. Recuérdense que la ecuación 2 es x punto igual a x menos dy más un p de x, y. Y punto es igual a bx menos ay más q de x, y. ¿Sí, no? Esto es 2. Ok. Entonces, en términos prácticos, ¿ustedes qué harían para encontrar el mapeo de Poincaré? Así ya en un ejercicio práctico. ¿Qué haríamos para encontrar el mapeo de Poincaré? ¿Qué haríamos, Hugo, para encontrar, si yo tengo un sistema y te dice, a ver, encuéntrate el mapeo de Poincaré? Pues lo primero que se me ocurriría es meter coordenadas polares. Ver qué Exacto. pasa. Ujú. Luego, Sería pues la guía y ver quién es θ0 y R0. Bueno, θ y R. ajá, y Para luego, ¿verdad? Tal vez hay el punto, el que esté en el origen también, ajá, que no se mueva, ajá. y creo que ya. Ujú. O sea, obtendrías un sistema en ecuaciones diferenciales en coordenadas polares, ¿no? Sí, Y una vez que tienes ese sistema en coordenadas polares, tendrías que integrarlo, ¿no?
Sí, para encontrar el R y el teta. De teta, las soluciones de coordenadas polares. Sí, Pero en ese sistema tienes dos ecuaciones. del teorema de la función implícita para las sería R. O sea, de esta ecuación que tienes aquí, no sé si lo ven aquí, tendrías que integrar el teta, Sí. ¿verdad? Sí. Para que quede en términos de t y de teta. Ujú. Y con la condición inicial, pues tú ya tienes una función en términos de t y de teta. Sí. Entonces, de esa ecuación, pues tienes que despejar el tiempo. Mm. Para que esa y en la otra ecuación, en R, tienes que sustituir ese tiempo en la primera ecuación que tiene la R. Ujú. Y de esa manera defines para cada posición de R0, Ajá. defines El R de grado de T, Poincaré, todo eso, ajá. ¿correcto? Muy bien, entonces, similarmente, ¿verdad? Similarmente lo que tenemos es lo siguiente, similarmente, ¿no? Lo que vamos a tener entonces es ¿qué pasa si la B es negativa? ¿Qué hacemos? Si la B es negativa. Vamos a pasar a este lado. Sí, ya no les pregunté si ya podía pasarme a este lado. Adán, Alonso. Bien, también. Sí. Había otro compañero, Miguel, ¿no? Está. Ok. Entonces, análogamente, Ahí suba la cámara, profesor, se ve de la mitad para abajo. Ándele. okay. Ahí está. Ya se ve. Bueno, análogamente vamos a hacer si para B negativo, o sea, pues tienen aquí R punto, teta punto igual a B, más algo de orden R, ¿verdad? Tienen aquí, para B negativo, significa que están en una posición R0, tienen una distancia R0, teta 0,
Pero a partir de ahí van a girar en sentido opuesto, ¿verdad? Van a girar así. Digamos así. En sentido opuesto. ¿Qué pasaría si el ángulo es, sí, pues, es creciente? Pues van a ir por encima de R0, ¿no? Aquí estaríamos diciendo que es decreciente. Entonces, de todas maneras sería un poco. Entonces, lo que tenemos aquí es para R0 suficientemente pequeño. Ajá. R0 pequeño. Teta de t, R0, teta 0. Ajá. La función es una función estrictamente decreciente de t. Es una función estrictamente decreciente de t. Ajá. Y el mapeo de Poincaré para un foco en el centro o en el origen. Está definido por la siguiente fórmula, ¿no? ¿Cuál es esta? Pues es T de R0 es igual a R T de R T de teta 0 menos 2pi, como allá. Aquí sería teta 0 menos 2pi. Ajá. Aquí se despeja el tiempo. Ajá. Y aquí R0, teta 0. Ajá. Pues así se define, como aquel caso, ¿no? Y entonces tenemos el siguiente teorema, que es el teorema 3. Teorema 3 dice entonces, aquí se alcanza a ver. Baje la cámara un poquito. Muy bien. Así. Teorema 3. CAP de S
el mapeo de Poincaré. Para un poco en el origen. En el origen, sí, del sistema en el elíptico plano. Plano. X punto igual a AX menos BY más P de X, Y punto igual a BX más AY más Q de X, Y. Ajá. Sería la ecuación 2. Entonces con B distinto de 0. Distinto de 0. En donde las potencias en donde las potencias donde las expresiones, vamos a poner expansiones de Taylor, ¿no? Las expansiones de Taylor de P y Q comienzan con grado -2. -2. Ajá. Entonces, en coordenadas polares, vamos a ver en coordenadas polares. Bueno, ustedes me dicen cuando ya me pase el otro. ¿Pueden mover la cámara un poquito a la derecha, por favor? A la derecha. Así. Ya, profesor, por mí ya. Ya, ¿no? Coordenadas polares, pues el sistema queda de esta manera. Y estamos centrados
coordenadas polares. Un poquito a la izquierda, profesor, muy poquito, porque nada más, sí le falta un poquito. Ahí así, no tanto, no tanto. Así. Ahí así ande. Ahí está. Coordenadas polares. El sistema plano toma la forma. Toma la forma. Ajá. Pues ya lo habíamos mencionado así, ¿no? R punto igual a A por R más términos de orden R al cuadrado, ¿no? Así. Y teta punto, pues es B más un orden de R, ¿no? Aquí es orden. Orden. Ajá. Desde luego que para encontrar las trayectorias, pues esto es el vida, ¿no? De R en de teta. ¿No? Trayectorias en coordenadas polares dividiríamos, ¿no? Pero si esta yo la puedo hacer por variables separables, entonces puedo obtener R y algo en términos de T, y lo puedo despejar, ¿no? Entonces, supóngase, ajá, y supóngase que PDS está definido para, y supóngase que PDS está definido para S 0 menor que S menor que delta, sí, valor absoluto, ¿no? Que un delta. Vamos a ver. Menor que S, menor que delta 0. ¿Correcto? Entonces, existe un delta positivo. Entonces, existe un delta positivo. Ajá. Tal que PDS se puede extender a una función analítica. Se puede extender a una función analítica definida para valor absoluto de S aquí y menor que delta. Ajá. Además, ¿sí? P de 0 es 0. Ajá. Y la derivada en el 0 es igual a la exponencial de quién, de 2pi por A dividido entre el valor absoluto de B. Así. Y si la función de desplazamiento es igual a P de S menos S, entonces, ¿verdad?
el producto de ds por d menos s es menor que cero, ¿no? El producto. Para toda S tal que cumple que 0 es menor que el valor absoluto de S, menor que delta, ¿no? Ajá. ¿Cómo está aquí la situación? Bueno, pues aquí estamos con aquí está nuestro foco, aquí está nuestra sigma, ¿verdad? Aquí está el ángulo teta 0. Ajá. Entonces estas unidades, esto está medido aquí. Suponte que para un S, ¿verdad? Aquí tenemos un delta 0, un ángulo delta 0. ¿Qué significa ese ángulo delta 0? Pues que los S son longitudes de arco, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que pues este sería un delta 0, ¿no? Delta 0. Y el S es cualquier ángulo entre S aquí. Para cualquier ángulo ahí. Ajá. Bajar un poquito la cámara, profe. Perdón. ¿Así? O sea, una abertura aquí sería delta 0, significa que en todos los ángulos que están aquí. Entonces, en una vecindad este es el ángulo 0, ¿no? En una vecindad aquí, ¿verdad? Tienes pues una infinidad de ángulos, ¿no? Dice, aquí tú puedes definir el mapeo de Poincaré en esta vecindad. O sea, esta vecindad es S menor que delta. S menor que delta, ¿verdad? Existe un delta al que en esta vecindad pues yo puedo tener radios. Ajá. Pero entonces yo aquí puedo definir alrededor de esta vecindad, PDS es como función del ángulo, ¿no? El mapeo de Poincaré, porque ese es el arco. Ajá, es un arco. Y la función desplazamiento, pues es a PDS restarle S. Entonces nos queda pues una función ahí, algo que, una función que sería de R en R, ¿no? ¿Verdad? Porque finalmente estamos definiendo, ajá, sobre S que pertenece a sigma, ¿no? Estas son como que longitudes de ángulo, de arco, pero que al mismo tiempo fungen como el ángulo, en radianes, ¿no? ¿Sí? Ajá, entonces, si el desplazamiento es así, el producto de los desplazamientos evaluados en esta forma es negativo, ¿no? Ajá. Pero ahora falta interpretar qué significa este producto, ¿verdad? Ok. Bueno, sí.
Nos pasamos al otro lado. Sí, profe. Vamos a pasarnos al otro lado. Entonces tenemos los siguientes resultados, ¿no? Tenemos los siguientes resultados, dice, bajo la hipótesis, bueno, 1. ¿Puedes subir la cámara un poquito, profe? Sí. Sí. El hecho de que sí, el hecho de que ds por d menos s sea menor que 0. Ajá. ¿Para qué? Para 0 menor que s, menor que delta. Ajá. Se le aplica para probar, para demostrar que sí, que si la derivada en el 0 de la función de desplazamiento es igual a la derivada, que en el desplazamiento sea igual a 0, y aquí la segunda derivada, ¿no? Igual a la késima menos 1 derivada de 0. Ajá. Es igual a 0, y la derivada de k en el 0 es distinto de 0. Ajá. Entonces, k es impar. Ajá. Ajá. Y ponemos por que entonces k es impar. Ajá. Bueno, entonces se puede probar este hecho. Sí, porque la función en series de Taylor de x, pues es la suma de k igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? De la derivada, de la késima derivada. Entre k factorial. ¿Por quién? Por x, factor x a la k. Esa es la función de Taylor, ¿no? Porque la función es analítica. Y en estos DKs pues están involucrados el mapeo de Poincaré de alguna manera. Entonces esto que se cumple esta condición implica que esos términos ya es en 0 y entonces k es impar. Pero entonces si k es impar, quiere decir que k es igual a 2m o 2, ¿sí? 2m por ¿cuánto? Por 2m más 1, ¿verdad? Donde m es un entero, ¿verdad? Positivo. Ajá. Entonces yo puedo despejar la m. ¿Sí? Si yo despejo la m, pues me quedaría k menos 1 entre 2. Ajá. Entonces a este número m se le conoce como la multiplicidad del foco. ¿Qué multiplicidad tiene ese foco, ¿verdad?
Ok. Entonces, pues si la M es 0, entonces si M es igual a 0, ¿le bajo? Sí, profe. Si M es igual a 0, el foco se llama foco simple. El origen se llama foco simple. Foco simple. Y se sigue del teorema anterior, o sea, el teorema 2. Se sigue. De este teorema 13. Del teorema 3. Ajá. Que el sistema que el sistema 2 con B distinto de 0 tiene un foco simple sí, solo si A es distinto de 0. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos esta condición en un sistema plano, basta con ver que B y A son distintos de 0 para decir que tenemos un foco simple, ¿no? Pero, ¿cuándo aparecerían las multiplicidades? Pues cuando A o B son 0, ¿verdad? Y resulte que, o sea, o cuando no tengas parte lineal, ¿verdad? Entonces resultaría que tienes focos de cierta multiplicidad. Ajá. Solamente pasarían en ese caso, ¿verdad? Ok. ¿Hay alguna discusión en este punto? Este punto, cuando el sistema tiene parte lineal y es de esta forma, ¿verdad? ¿Ya me puedo cambiar? Por mí ya, profe. ¿Ya? Sí, profesor. O sea, ¿cuándo tendríamos los focos simples? Pues cuando A y B, cuando tienes parte lineal, A es distinto de 0 y B es distinta de 0. Son focos simples cuando el sistema tiene parte lineal. Pero puede haber sistemas que no tienen parte lineal y sin embargo ser focos. ¿Se dan cuenta de la importancia de distinguir la multiplicidad? Ajá. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Bueno, entonces, ok. Entonces, el signo
de la derivada de la función de desplazamiento en el origen determina la estabilidad del origen. Pues, ¿quién sería ese signo? ¿Verdad? ¿Por qué dice eso? Pues porque, de acuerdo al teorema, nosotros tenemos que si X es S, si X es igual a Y igual a S, entonces Y es igual a X, ¿verdad? Y el mapeo de Poincaré es 0. La derivada es la exponencial de quién, de 2pi por A sobre B. Sobre el valor absoluto de B. Y entonces la función de desplazamiento, digamos, de S es igual a P de S menos S. La derivada es P' de S menos 1. Y entonces, si evaluamos en el 0, sería P' de 0 menos 1, ¿no? Y esto pues es igual por esta cosa, la exponencial de 2pi por A sobre el valor absoluto de B menos 1. Entonces, cuando esto es negativo, si A es negativo, si A es negativo, entonces la derivada es menor que 0, ¿no? Y entonces es estable porque este número sería menor que 1, y el 1 es más grande, entonces sería negativo, ¿no? Entonces el foco sería estable, ¿no? ¿Sí? A es estable. Y si A es mayor que 0, ¿qué pasaría aquí? Pues puede rebasar el 1, ¿verdad? Entonces D' es positivo, ¿no? Entonces A es entonces A es menor que 0, ¿verdad? Tenemos un foco estable. Foco inestable. O sea que la estabilidad depende de quién, de la A. Es un foco inestable, ¿no? Entonces, si A es igual a 0, entonces, si A es igual a 0, D' de 0 es igual a 0. Y entonces tenemos que, entonces es un foco múltiple del 0, 0. Tiene dos posibilidades. Es foco múltiple o bien es un centro. Pues ahí se debe calcular la multiplicidad del foco, ¿no? Luego, para este último caso, si
Si D', entonces si D' es 0, ahí se alcanza a ver. No, profe, súbale un poquito. Si D' es 0, ahí. Ajá. Entonces la primera derivada no 0. La primera derivada de sub k de 0 distinta de 0. Lo vamos a llamar sigma. Ajá. La primera derivada donde no se hace 0 se llama el número de Lyapunov para el foco, ¿no? ¿Sí? Alonso, ahí aparece. Ya es lo que digo, profe, ya apareció. Ajá, Lyapunov, el número de Lyapunov, ¿no? Ese 3 es la multiplicidad de foco en este caso. No es el exponente, sería. O sea. Ajá. Entonces, si el número de Lyapunov, si sigma es menor que 0, entonces el foco es estable. Es estable. Si la sigma es mayor que 0, entonces el foco es inestable. Inestable. Bueno, y aquí pues viene una forma de cómo calcular esos números de Lyapunov, ¿no? Ese índice K, ¿verdad? Pasamos de este lado.
Por ejemplo, si obtenemos esta que la K vale 3, por ejemplo, tenemos la primera derivada y la segunda igual a 0, pero la tercera derivada de la función desplazamiento se ocurre cuando la K es 3, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Les voy a cerrar aquí para un poco en lo que se va el del pan. Ahí está el del pan. El panadero con su pan. ¿Ahí se ve bien o no? Solo un poquito a la izquierda, profesor, y al eje. O aléjelo un poquito. ¿Así se ve bien? Sí, se alcanza a ver. Sí. A la izquierda un poquito. Ahí está. Ajá. Bueno, entonces, la idea de esto, de esta discusión, es para sistemas que son de esta forma, x punto igual a x menos by, ¿verdad? Más p de x, y punto igual a bx más a de y. Y entonces suponemos que p de x, y más j mayor o igual que 2. Índices mayores o iguales que 2. Y aquí es una AIJ, ¿verdad? De XY y YJ. Las expansiones de Taylor, ¿verdad? Ajá. Y Q de X también. Y más J mayor o igual que 2. B y J. De XY y YJ. Ajá. Tienes esas dos expansiones de esta parte. Entonces, pues ahí hay varias posibilidades para desarrollar, ¿no?
Ok. Entonces, nosotros podemos suponer. Y la función desplazamiento es. Tienes el mapeo de Poincaré. ds es igual a PDS menos S, ¿verdad? Y luego, pues aquí tienes la derivada de prima de S. Luego la segunda derivada. La segunda derivada ya nos quedaría así. Puede bajarle un poco. Tercera, perdón. Ahí, tercera derivada. Nos quedaría pues aquí la tercera derivada de mapeo de Poincaré. Obviamente que en el 0 pues tienes D0 es igual a P de 0. D' de 0 es igual a P' de 0 menos 1. La segunda derivada de la 0 pues es entonces si esto es distinto de 0, pero esto es 0. Ajá. Entonces puedes calcular el número del diápono, ¿verdad? Signo del diápono. Que sería la derivada aquí. Tendrías que hacer la expansión de Taylor para calcular este término del mapeo de Poincaré. Y según esto es 3pi sobre 2b. Y aquí 3 veces 3a30 más b03. Son los coeficientes más A1, 2, B2, 1. Más o menos 1 entre B. Menos, aquí no vamos a pasar por acá. Hay que restarle 2 veces. Menos 1 entre B. Y restarle esa cantidad 2 veces. A20, B20. Menos A1. Menos A02, B2. A02, B2, 02. Y restarle A1, 1. Ahí será cuestión de hacer las cuentas, ¿no? 02. Más B. Más A20. Más B1, 1. Por B02. Más B20. O sea, para un caso, desde luego que si esto es 0 y el número de Lyapunov está dado por la cuarta derivada, sería muy complicado calcular. ¿Puedes subir un poquito la cámara, profe? Ajá. Y para calcular el orden, pues despejen, hay que calcular el M, ¿no?
para el cual se da este caso. Tres, 2m más 1 igual a 3. Significaría que m es, que 2m es igual a 2, 2m es igual a 1. Entonces, para un caso así sería un foco de orden 1, ¿no? Si m es 0, dijimos que era un foco simple, ¿no? O sea, un foco simple. Si el orden era 0, ¿no? Ok. Bueno. Ok, así se define la multiplicidad, pues. Bueno, nos veremos el lunes para continuar con esto, rollo. ¿O cómo estamos, Adán, Alonso? Con Hugo, pues sí, nos vamos a tener que seguir. Sí, profe. No, aquí sí Sí, es. sí, está bien, profe. Ajá. Aquí será aprender por aprender. Sí. Ujú. Vale, entonces, Adán, quedaría tu calificación hoy por la tarde después de las 7. Sí, profesor, gracias. Y para el resto de los compañeros, ¿no? Así es que si te conectas el lunes sería un extra. Lo que vamos a ver es, el lunes vamos a ver el teorema de Floquet, ¿verdad? ¿Cómo sale? ¿Por qué? Ándale. Ajá. Y recibo las invitaciones, claro que entro, profe. Órale, entonces, y a lo mejor el miércoles platicamos algo del IAPU, ¿no? Como un repaso de lo que se, o índices, porque el teorema del IAPU no se ve en ordinarias 2, ¿no? Hasta el final. Ujú. El índice de un punto, ¿no? ¿Verdad? El viernes, pues algo del IAPU, ¿no? Ya le redondeamos ahí el asunto. ¿Cómo ven? Y bueno, para tu proyecto, pues platicaremos de cosas que necesites, ¿no? Para el Sí, corazón. sí. Está bien, profe. Ajá. Y lo complementas con el otro profe.